Queremos racionalizar los denominadores de las fracciones dadas. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de y sobre 45, o y dividido entre 45, que es igual a la raíz cuadrada del numerador sobre, dividida por, la raíz cuadrada del denominador. De esta forma, debido a que la raíz cuadrada de 45 no se simplifica perfectamente, el denominador es irracional. Para racionalizar el denominador de una fracción, multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción por un radical que borrará el radical del denominador. Entonces, aunque la raíz cuadrada de 45 no se simplifica perfectamente, se simplifica porque 45 contiene el factor cuadrado perfecto de 9. Para mostrar esto, veamos la factorización prima de 45. 45 es igual a 9 por 5, 5 es primo y 9 es igual a 3 por 3, razón por la cual 9 es un factor cuadrado perfecto de 45. Entonces, para mostrar algo de trabajo, escribamos esto como la raíz cuadrada de y sobre la raíz cuadrada de 3 por 3 por 5. Entonces, nuevamente, la raíz cuadrada de 3 por 3, o la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se simplificaría a un factor de 3, pero debido a que todavía tenemos un factor de 5 debajo de la raíz cuadrada, el denominador sigue siendo irracional. Para que el denominador se simplifique perfectamente, observará que necesitaríamos dos factores de 5 debajo de la raíz cuadrada y, por lo tanto, para racionalizar el denominador, multiplicaremos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 5. Ahora, multipliquemos. El numerador sería la raíz cuadrada de y por la raíz cuadrada de 5, que es la raíz cuadrada de 5y. El denominador ahora sería la raíz cuadrada de 2 factores de 3 y 2 factores de 5. Entonces, debido a que tenemos 2 factores de 3 y 2 factores de 5, el denominador ahora se simplificará perfectamente y será racional. Entonces, simplificando, tenemos la raíz cuadrada de 5 y sobre, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a un factor de 3, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es un factor de 5. Entonces, ahora tenemos el techo cuadrado de 5 años sobre 15 y el denominador ahora es racional. Veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos la raíz cuadrada de 2 sobre x al cubo, o 2 divididos por x al cubo, que es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de x al cubo. Observe cómo el denominador no se simplifica perfectamente y, por lo tanto, es irracional. Sin embargo, se simplifica porque x al cubo contiene un factor cuadrado perfecto de x al cuadrado. Avancemos y expandamos los factores de x al cubo, y escribamos esto como la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de x veces x, y la raíz cuadrada de x veces x, o la raíz cuadrada de x al cuadrado, se simplifica pero todavía nos queda un factor de x debajo de la raíz cuadrada. Para que el denominador se simplifique perfectamente, observa que necesitamos un factor más de x debajo de la raíz cuadrada y, por lo tanto, para racionalizar el denominador, multiplicaremos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de x. Ahora nos multiplicamos. En el numerador, tenemos la raíz cuadrada de 2 veces la raíz cuadrada de x, que es la raíz cuadrada de 2x. En el denominador ahora, tenemos la raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4 factores de x. Entonces, x al cuadrado es un cuadrado perfecto aquí, así como aquí, así que ahora el denominador se simplificará perfectamente. Tenemos la raíz cuadrada de 2x. Sobre la raíz cuadrada de x veces x a la raíz cuadrada de x al cuadrado aquí se simplifica a un factor de x. Y lo mismo aquí. La raíz cuadrada de x veces x, o la raíz cuadrada de x al cuadrado, se simplifica a otro factor de x. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2x sobre, o dividida por, x al cuadrado. Y ahora el denominador está racionalizado. Espero que hayas encontrado esto útil.